Continuamos en nuestro programa 2453. Le dije en la presentación del programa que mi compromiso con la gente, con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos, era jugar a favor de la educación, jugar a favor de la convivencia a través de este programa. Que nunca, en mi conocimiento de mi productor El Indio, iba a poner en su mesa familiar a alguien no válido. Hoy, en ese entendimiento, en esa concepción, lo estamos haciendo. Primero con el doctor Diego Mestre y ahora con la doctora Brenda Austin, que en la política tiene autoridad para hablar. Docente, profesional, docente, que ha hecho de la educación su motivo principal. Respetada, porque nunca escondió lo que pensó, es decir, lo que estaba en su mente lo puso en su voz. Gracias, Brenda, por estar. ¿Cómo está? Gracias, Gerardo, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está la educación en la Argentina? Bueno, mal. Me parece que eso pueden dar testimonio cada una de las familias, ¿no? Dan testimonio los números, pero también la realidad que ves vos seguramente con tus nietos, que ven los padres con sus hijos. Una educación que hace tiempo viene retrocediendo, donde lo que estamos viendo es que los chicos, al terminar la primaria, no están pudiendo leer y escribir. Ahora, lo socioeconómico, ¿incide en eso? Incide, pero no es lo único, porque Obvio. Muchas veces nos escondemos detrás de la pobreza para explicar la incapacidad de la escuela, la incapacidad del Estado de generar las condiciones para que la escuela genere igualdad de oportunidades. Y hay muchos países de la región, de Latinoamérica, en situaciones complejas, en zonas muy pobres, donde la educación logra igualar oportunidades. Entonces la pregunta es ¿qué le falta a la educación en Argentina? ¿Por qué tu generación, mi generación, podía aprender a leer y escribir en primer grado y por qué hoy eso es un desafío? Mi generación de la tuya. Bueno, pero digo, algo que la Argentina supo hacer. Entonces ahí hay un debate bien de fondo que tiene que ver con el lugar que le damos a la educación, ¿no? Con cómo la priorizamos como algo estratégico. En la sociedad del conocimiento, vivimos en un mundo donde el conocimiento es lo clave, pero donde jerarquizamos a los docentes, necesitamos mejor formación para nuestros docentes, un Estado que se anime a medir lo que está pasando dentro de la escuela. Es como el termómetro que mide la fiebre, no podemos diagnosticar si no sabemos dónde estamos parados para corregir, y necesitamos también que las familias ocupen un rol central, ¿no? Lo vimos en la pandemia con padres organizados, un rol que sea de acompañamiento, la voz de alarma, de alerta, qué pasa con los chicos que no hacen operaciones matemáticas, ¿no? Digo, cuestiones básicas de la escuela. No estamos ni siquiera hablando de programación, de robótica, digo, de leer y escribir, sumar y restar, ¿no? Sin embargo, querida doctora, la Argentina está bien ubicada en eso. La prueba la tenemos en lo que el Papa lo designó al doctor Hugo Juri. Tenemos también... No. El Papa no se va a meter en una interna política argentina. No lo digo por eso, no. Yo creo que el Papa reconoció en Hugo Yuri, primero un defensor de la educación, un convencido, un militante de toda su vida, una persona que además es un creativo, que todo el tiempo está pensando nuevas ideas, está aprendiendo de lo que pasa en el mundo. Él, siendo rector en Córdoba, rompió los límites del sistema universitario argentino de Córdoba, del país y también del mundo. Es un referente para muchos rectores de otros lugares, a mí me toca escucharlo. Y claro, fue designado rector de rectores. De manera que en eso no tengo duda. Ahora, cuando vos mirás, Gerardo, los datos, las estadísticas de Argentina en educación, la que mires, en general han sido de retroceso. Obviamente retroceso con países más desarrollados, pero también con países vecinos, que tienen realidades también complejas, difíciles, retrocediendo respecto de Bolivia, obviamente de Chile, de Uruguay, de Brasil, pero también de algunos países de Centroamérica. Entonces, esto tiene que ser una prioridad y no es como dicen algunos de los candidatos, ese salto al vacío, como esto está mal, entonces terminemos con la escuela pública y te doy la plata a vos para que vos veas qué podés hacer. Esa idea de los vouchers, que es una suerte
de acortar el camino pensando que entonces vos con Pero esa plata vas a poder pregunta. resolverlo. La evidencia, la experiencia de otros países mostró que las familias en contexto de mayor pobreza se quedan afuera de la escuela. A eso voy. La primera escuela es la escuela familiar. ¿Incide lo socioeconómico para esta irregularidad? Incide, sin lugar a dudas. No es lo mismo un chico que en su familia, el lenguaje de sus padres, la estimulación temprana que tienen los primeros años de vida, la alimentación de ese cerebro pequeñito en formación, todo eso es clave, es muy importante. Ahora, cuando eso no está, Argentina conoció en estos días los datos de pobreza. Ahora no estará faltando. Un segundo, Gerardo. 56% de pobreza en niños menores de 14 años. Ahí la pregunta es, ¿podemos tirarle toda la responsabilidad a la familia? Ahora decir, ¿qué hace el Estado? ¿Cómo hace el Estado para que ese 56% de los chicos no esté condenado a tener un nivel de subdesarrollo en sus capacidades en 10 años, 15 años? Entonces, ahí tiene que aparecer el Estado, ahí tiene que estar el Estado. Y el Estado no puede usar la pobreza como excusa, al contrario, tiene que haber mejores escuelas, mejores docentes, más articulación de políticas en los lugares que más lo necesitan. Me parece que eso es clave para realmente una educación que genere igualdad de oportunidades. Vos fuiste muy escuchada y respetada en la Cámara de Diputados de la Nación y también lo estás logrando en la provincial. Hasta ahora manifestaste tu protesta. ¿La propuesta? Mira, el debate en la campaña provincial, si algo tuvo, fue muchas propuestas. A mí me tocó llevar las propuestas de educación. Me reuní con docentes, directivos, supervisoras en distintos puntos de la provincia, tuvimos mesas redondas, salieron ideas maravillosas. La primera y principal, la provincia tiene que cumplir algo que con Yuri, en su momento desde el COPEC, se impulsó y se logró que sea ley, que es un compromiso de financiamiento. Córdoba, por ley, tiene que destinar el 35% de su presupuesto de educación y no lo hace, lo incumplen. Segundo, priorizar la primera infancia. Es necesario jerarquizar las salas cuna, por esto mismo que acabamos de decir. Tenemos que pensar esos lugares no como guardería, como eran antes, donde iban y dejaban a los chicos, sino espacios educativos. Para eso hace falta mucho más de lo que hoy es una suerte de cáscara vacía. Necesitamos acompañar a los docentes. La política de formación docente de Córdoba no es buena, obviamente tampoco ha sido bueno el acompañamiento salarial. Córdoba, que tenía salarios que le daban orgullo, que eran de los mejores de la Argentina, empezó a entrar en picada. Bueno, pero ¿no? recién me dice el doctor Diego Mestre que la pobreza no es la causante total del deterioro educativo. No. O sea, a ver, por eso yo separé y arranqué desde ahí. Lo digo, el Estado, la escuela, los docentes, pero el Estado principalmente, los ministros de educación, no pueden decir, estamos mal por la pobreza. No pueden hacer eso. Eso tiene que ver. Ahora, ¿se puede enseñar en contexto de pobreza? Sí. ¿Hay que esforzarse más? Sí. Eso es lo que hay que hacer. Claro, ¿no? El PAICO fue una respuesta de eso, pero también te quiero cerrar una idea. ¿Qué está pasando en Mendoza? ¿Qué está pasando en Ciudad de Buenos Aires? Que algo de esto ha ocurrido en San Luis, provincias distintas que decidieron poner en discusión el método de alfabetización. Esto es una cuestión muy puntual que tiene que ver con lo pedagógico, con cómo se enseña, que desde hace mucho tiempo en Argentina hay como un dogma que nadie se quiere meter en la docencia, ¿no? ¿Elevaste esta propuesta en la Cámara Nacional? Esto lo discutimos, esto se tiene que discutir en el Consejo Federal, ¿no? A nivel nacional, en su momento, cuando yo estaba en la Cámara, lo que presentamos fue un proyecto que se llamó Pacto Educativo Intergeneracional. Dijimos en aquel momento, año 2021, la consecuencia de la pandemia va a ser tremenda, va a impactar en una generación completa. Tenemos que ver cómo generamos las condiciones para revertir el daño, algo que están haciendo otros países y que Argentina no hizo. Cómo mejoramos aprendizajes. La caída que tuvo Argentina en matemática, la caída que ha tenido en lengua es drástica. Cómo mejoramos el nivel de preparación de los docentes para problemas muy complejos que vinieron después de la pandemia. Claro, chicos con problemas de depresión, con adicciones, intentos de suicidio dentro de la escuela. Así es. ¿no? Entonces digo, todo esto requiere políticas públicas. No es como,
no se trata solo ni de más recursos ni de la retórica, que es lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo dice, vamos a mandar a una nueva ley de financiamiento. Ahora, el presupuesto que mandaron al Congreso es un presupuesto de recorte para la educación. Su compromiso, mientras han sido gestión estos 4 años, no ha sido de aumento del presupuesto, por lo menos en lo que estamos viendo en el proyecto que mandan al Congreso. Entonces no es de retórica, es de acciones concretas. No es tampoco decir la escuela pública no sirve. La escuela pública tiene que cambiar un montón, pero es la escuela pública la única herramienta para generar igualdad de oportunidades en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, con estos niveles de pobreza. ¿Lo es hoy? Hoy no lo es, claramente que no lo es. Por eso está en crisis. Y por eso también seducen las ideas locas que pareciera ser que cambiando una cosa resolvemos el problema, porque hay frustración en Córdoba, la gente. históricamente, recepcionó estudiantes del extranjero porque la veían como una universidad magnífica, un sistema magnífico. Sin embargo, todo esto se está perdiendo. Muy poca inmigración estudiantil. Total, nosotros decíamos Córdoba la adopta, ¿no? ¿Cómo recuperamos eso? Córdoba la adopta, Córdoba la peregrina, una iglesia en cada cuadro y un cantor en cada esquina. Qué lindo. Ese es de mi tiempo, no de los tuyos. No. Una Córdoba que se sentía orgullosa de su educación, ¿no? Que realmente exportaba talentos al mundo. Hoy estamos lejos de eso, muy lejos de eso. Y creo que ahí tiene una responsabilidad. Déjame decir una cosa, no quiero que suene a chicana, ¿no? Pero cuando decimos que la alternancia hace falta, un ministro de educación como ha sido Grabovac, que encima ha sido socio del sector gremial durante todo este tiempo, bueno, en algún momento se terminaron las ideas, ¿no? Y empezó a hacer la plancha y Córdoba dejó de innovar, dejó de crear, encima haciendo un ahorro sobre el salario y el cuero de los docentes. Entonces, todo eso fueron discusiones que nosotros dimos durante la campaña y que la vamos a dar desde la legislatura, porque mucho se puede hacer también desde ahí. Lo socioeconómico incide, una muestra y un modelo cabal de eso es que antes los bolivianos venían a buscar trabajo, ahora vienen a invertir. Bueno, pero es parte de lo que yo te decía, cuando vos mirás los países vecinos, una cosa que entendieron y que el kirchnerismo no entendió es que la estabilidad macroeconómica, la inflación, es algo que tiene que ser una prioridad número 1. Con los niveles de inflación que tiene Argentina, es difícil pensar en proyectar algo, ¿no? Claro, pero también el gobierno, ¿qué hace? ¿Cómo también reacciona? ¿Cómo reacciona? Con más demagogia, ¿no? Pensando en el impuesto a las ganancias. Bienvenido sea. Ahora, ¿a quién le va a impactar la devaluación que ya estamos viendo? A los más pobres, que van a ser aún más pobres, donde ningún impuesto a las ganancias porque no tienen ingreso formal. Entonces hay que terminar con esta idea de que las soluciones son de corto plazo, que son simples, que son fáciles. Hay prioridades confundidas. Tal cual. Hay prioridades confundidas, porque no se está hablando de la peligrosidad, de la delincuencia, no se está hablando de las epidemias, se está hablando y se está proponiendo actitudes políticas personales por parte de políticos, por eso aparecen los Milei. Pero claro, estamos atrapados en dos populismos, que, digamos, una característica principal, además de esa cosa del culto, digamos, a la persona como si fuera un Mesías salvador, que la historia nos ha mostrado que eso es peligroso, que eso es el germen de los totalitarismos, ¿no? Así surgió el fascismo en Europa. Entonces digo, los populismos que además se llevan puestas las instituciones, lo vimos en el Senado. En este contexto con pero la Argentina, hay posibilidad de que se entienda que una cosa es populismo y otra cosa es lo popular. Por supuesto, son dos cosas distintas, pero digo, populismo también se lleva puestas las instituciones. Claro. Vimos en el Senado al kirchnerismo, a Cristina preocupada por la designación de la jueza Figueroa, va a llevar al país a un conflicto de poderes entre la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, mientras Argentina se desmorona. ¿Por qué? Porque ella está preocupada por sus causas judiciales. Claro. Eso es populismo también. Sin embargo, digo, en el medio de eso hay que recuperar la esperanza, hay que creernos que merecemos vivir mejor, que se puede. Yo vengo de un encuentro de ciencia y tecnología pero con especialistas de todo el país. Con la esperanza sola. No, pero quiero decirte, hay una oportunidad enorme de generación de empleo hoy en la Argentina vinculado con la bioeconomía. Por solo mencionarte un sector.
Ahora, necesitamos hacer ciertas cosas, necesitamos caminar en la dirección correcta, pero estamos hablando de la generación de miles de empleos de manera federal, ingresos en dólares. Entonces, no es momento para este salto al vacío que dicen, y bueno, y si se tiene que romper todo, que se rompa, ¿no? Vos pensás eso cuando no tenés esperanza. Ahora, cuando Argentina tiene una posibilidad de salir, pero que no es de soplar y hacer botella, es un salir en el necesitamos caminar en la dirección correcta, pero necesitamos hacer las cosas que hay que hacer, que es invertir en educación, en la formación de nuestros jóvenes, en la generación de empleo. Para eso hace falta bajar los impuestos. Hagamos un ping-pong. ¿Te acompaña tu bloque? Bueno, hoy no estoy, hoy estoy en no soy diputada nacional, soy legisladora provincial electa. El bloque de legisladores que hemos conformado a nivel provincial están muy ansiosos de asumir, con muchas ganas, ya estaban trabajando en proyectos, nos venimos juntando por lo menos una vez al mes, avanzando en ideas concretas, ¿no? Así que te digo que desde ya vamos a contar con los 33 legisladores empujando la agenda educativa para Córdoba. Primero diputada nacional, ahora diputada provincial. ¿Por qué? Bueno, primero un honor que le agradezco a mi partido en primer lugar y a los ciudadanos de Córdoba. Yo siento que esos lugares hay que tomárselos con mucha responsabilidad. No es mío, no es para mí, es para la gente, ¿no? Entonces, ¿se convive políticamente con el PRO? Claro que sí. Juntos por el Cambio viene demostrando contra todos los pronósticos que sobrevivió estos 4 años, que creció, ganó un montón de gobernaciones, ganó un montón de intendencias, legislaturas. Y mira, te digo más, algunos dicen, no, si gana Milei se va a romper. Me va a haber un mensaje esta vez de abajo para arriba. Pregúntale a los intendentes que acaban de ganar si quieren que se rompa Juntos por el Cambio. Pregúntale a la gente. Antes de ir a la despedida, la última, ¿cuál es tu futuro? Hoy el que me confió la ciudadanía de Córdoba, que es trabajar en la legislatura para que esa sea una mejor legislatura y para que desde ahí podamos empujar todas estas ideas. Te está esperando Milena ya para tu despedida con la gente. Bueno, primero mandarle un saludo, qué productora que tenés. Bueno, nada, agradecerte como siempre la invitación, Gerardo, y lo que acabo de decir, recuperar la esperanza. Creo que tenemos mucho por delante, Argentina puede estar mejor, merece estar mejor, y tenemos que confiar en nuestro esfuerzo y en aquello que podamos hacer para lograrlo. Así que la invitación es que no nos tiremos al vacío, sino que trabajemos de manera sostenida, consciente por la educación, el empleo, el trabajo y el futuro de la Argentina.